Muy bien, pasamos ahora a la segunda charla de este panel de compuestos termoplásticos. Viene ahora otro especialista en el tema, que es Augusto López Dornelas Filho. Él nos hablará sobre reciclar la manera de vender en los plásticos de ingeniería. Alguien que tiene tanta experiencia, si ustedes toman su experiencia, tiene maestría por la Politécnica de la USP, tiene amplia experiencia en la industria de plásticos e ingeniería, en fin, tiene muchas y muchas cosas. Él ya pasó por Rhodia, por la DuPont y actualmente es responsable de clientes estratégicos. No podría ser distinto del área automotriz de la división Transportation e Industrial de DuPont Brasil. Augusto, bienvenido a este evento. ¿Cómo está usted? ¿Nos escucha bien? Tudo bem, estou ouvindo vocês. Sí, perfecto. Muy bien. Yo leí 2 años de su vida en su currículum. No tuve tiempo de leerlo todo. Muchísimas gracias. Hice la presentación de Reciclando la manera de vender de plásticos de ingeniería. Por favor, puede compartirnos su material y empezar su presentación. Legal, vou compartilhar. Muy bien, voy a compartir ahora mi presentación. Les recordamos a todos que los materiales estarán disponibles, tanto el material como la grabación de las charlas a partir de la próxima semana en el sitio web de feiplare.com. Ustedes van a encontrar los paneles y otros eventos. Todo compartido. Perfecto, Augusto. Excelente presentación. Aparecendo aí, Simone? ¿Ya se ve? Sí, está perfecto. Pantalla completa, todo perfecto. Simone, só para perguntar, ¿Cuántas personas están en el público hoy? No logro verlo ahora, porque es una marcación continua. Solo lo veo después. Perfecto, vamos a empezar entonces a hablar sobre el tema, pero en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Simone. Como de costumbre, intentamos compartir lo que hemos aprendido en nuestra carrera. Y yo sé que es un tema muy complejo. Todo el mundo está reclamando que necesitamos aprender una nueva manera de vender, ¿verdad? Entonces, no sé cuántos vendedores hay en la línea, pero al final, en la industria de plásticos, todos somos vendedores. Y cuando se vende un plástico de ingeniería hoy, se vende pensando en sostenibilidad, se vende pensando en tener la demanda que esto genera, de tener el mejor costo-beneficio, y como siempre, intentando también innovar en aplicaciones e intentar aumentar el número también principalmente de sustitución de plástico, de los materiales convencionales con plástico. Pues bien, la propuesta de esta presentación es un poquito distinta. Voy a intentar dar otra visión, otro aspecto y mostrarle que los modelos que nosotros hemos aprendido en el pasado pueden renovarse siempre. Voy a explicar por qué decidimos seguir este tema. ¿Ven mi pantalla? Sí, la vemos. Perfecto. En realidad, la motivación de esta presentación fue lo siguiente. Hace algún tiempo, cuando un distribuidor de plásticos nos procuró, él estaba preocupado porque tenía 200 toneladas de plástico en stock, con ventas en caída libre y un poco desesperado sobre cómo vender esos materiales. Y una de las cosas que necesitábamos aprender siempre en el área de ventas y también en el área de corporativa en general es que nosotros
Tenemos que tener resiliencia, tenemos que tener resiliencia para así intentar responder y adaptarnos a nuestros nuevos escenarios, aún más en los días de hoy. Y eso es excelente porque la mayoría de ese concepto que es administración, que la administración sacó del área mecánica, tiene que ver con los plásticos resilientes, que son los que pueden absorber gran valor de carga dentro del área elástica y así devolver esto rápidamente. Entonces es un efecto elástico. Pero aquí estamos trabajando con la resiliencia, con un intento de adaptarse a los escenarios y responder una respuesta positiva a estos problemas. Y otro factor importante es crear soluciones y la innovación. Alguien dijo una vez que la innovación es la creatividad en movimiento. No existe innovación si usted no pone la creatividad en movimiento, porque si usted no crea nada, usted no tiene innovación. O sea, no pasa de una idea. Y la idea aquí es conciliar estos dos conceptos para así poder transformar este problema de cómo vender diferente en más con los tiempos que usted está viviendo hoy. Una de las vertientes más importantes entonces es intentar entender cómo es el proceso de jornada de ventas hoy. Es un escenario que ya listé aquí con 8 actividades y que hoy son importantes para el cliente y también para el área de ventas para entender cómo ese proceso ocurre. El primer aspecto consiste en entender que el proceso decisorio está siempre centralizado. Los clientes nunca estuvieron con tanto poder en manos como para decidir sobre las ventas. Y lo más importante de todos es que muchas veces él no sabe qué comprar. Entonces eso complica aún más el área de ventas para poder entender no solamente la jornada de ventas, sino también entender la jornada de compras y cómo esa ocurre. Pero es muy importante entender que siempre ese proceso es un proceso centralizado. Es quién va a tomar esa decisión. Otra cosa importante es entender que la competencia hoy es instantánea. Se tienen competidores en todas partes. Incluso el almuerzo del día puede ser un competidor. El kilo del plástico de ingeniería que se quiere vender. Entonces, todo en realidad cuenta. Todo, cualquier monto de capital destinado a cualquier producto está directamente en contraste con ese plástico que usted quiere vender. Estamos con una jornada cada vez más compleja porque no es lineal, se basa en múltiples puntos y va más adelante de este proceso. Y tenemos un fenómeno de datos. Nunca se tuvo tantos datos e informaciones, principalmente ahora con las inteligencias artificiales. Tenemos millares de informaciones, miles de informaciones, pero el problema es, ¿qué hago con eso? ¿Cómo puedo ver estas informaciones, clasificarlas para poder decidir por la compra? Otra cosa importante, otro aspecto importante es la experiencia del cliente que está centralizando la compra. ¿Cómo este cliente entiende? ¿Qué es lo que este cliente entiende en experiencias? ¿Qué es la experiencia de compras para este cliente? Si lo hacemos, lograremos dirigir mejor la jornada de ventas de una mejor manera, pero este es el punto. Lo difícil es entender lo que el cliente entiende por experiencia de esa compra.
Outro fator importante e que também seguía por todo esse processo de ventas es entender que el cliente siempre tiene prisa. Eso no significa que las personas o que los nuevos compradores B2B, o sea, los que compran de negocios a negocios, ellos siempre están necesitando tomar decisiones rápidas, porque los cobros internos dentro de la corporación también son rápidos. Y él necesita decidir rápido, por eso la jornada de ventas tiene que entender al vendedor o el departamento de ventas tiene que entender que las respuestas deben ser cada vez más inmediatas. Otro problema es, ¿dónde está el cliente? ¿Dónde está ese cliente? ¿Dónde se está distrayendo este cliente en este momento? Hoy yo suelo decir que además del TikTok, que tal vez los grandes medios sociales donde la mayor parte de las personas se distrae, tenemos que considerar a la persona que está comprando también se distrae a través de esos medios. Entonces, en aquel momento, si usted no está alineado con esos medios, usted tampoco está localizando a ese cliente. Y un aspecto final que yo elegí entre tantos otros y que ocurren es este. ¿Cómo llamar la atención? ¿Cómo mantener la atención para la propuesta o para la información o bien para las novedades en términos de aplicación, de proceso, en términos de oportunidad que su cliente o su producto específico está ofreciéndole a este cliente? Detallando un poquito más, estábamos hablando de procesos de decisión, más concentrado en la mano de los clientes. Hoy este gráfico se refiere a un fenómeno muy interesante. Si ustedes ven ese gráfico central negro donde están los representantes de los proveedores, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros tomamos ese gráfico, estamos siempre renovando y la presencia de un representante del proveedor, es decir, del proveedor convencional, está perdiendo una importancia increíble en este nuevo escenario de ventas. Entonces, por los levantamientos que hicimos, por la Trust Radius, que es una consultora, ellos identificaron que del 43% del pasado, que era importante tener representantes de ventas, hoy eso no pasa de un cuarto del monto para ese tipo de ventas tradicionales, donde podemos tener un representante que simplemente irá donde el cliente y va a intentar comunicar sobre sus virtudes, sobre los atributos de ese producto. Tal vez el principal motor de todo esto sea ese punto, la pérdida de relevancia que los representantes perdieron en el mercado. Y no es porque a la gente no le guste tener contacto, no es eso. Es un tema sencillo. El otro día yo fui donde un cliente grande del área automotriz, y cuando yo estaba en la portería charlando con la gente de portería, ellos perdieron mi registro. Entonces yo les pregunté, hice el registro rapidito y les dije, ¿cuántas visitas ustedes reciben por semana? Yo me quedé asustado con el número que ellos me dijeron. En una semana esa empresa estaba recibiendo 400 visitas esa semana. Entonces, en promedio, se imaginan ustedes lo siguiente, son muchas personas para atender, y ahí cuando empezamos a entender que ese exceso de ofertas, ese exceso de gente, también toma el tiempo de las personas que están
os atendiendo a los representantes, representantes de ventas. e passa Y a así ser cada vez mais pasa a ser difícil cada você vez más compactuar ou difícil ganhar esse tempo para estar de falar com acuerdo, os encontrar con compradores, né. ese espacio para Então hablar con é los um problema compradores. real que está Es un problema acontecendo. real lo que está Por outro lado, ocurriendo. nesse Por otro mesmo lado, gráfico, né, en este mismo você tem, gráfico, né, principalmente nas y nos principalmente en gráficos los gráficos, com os gráficos con em los azul, gráficos né, en vocês vão azul, perceber ustedes lo van que a teve um notar que hubo un crescimento em crecimiento alguns. en Por algunos. exemplo, blog Por de ejemplo, fornecedor blogs de teve proveedores crescimento, tuvo crecimiento, a a la recomendação de recomendación de consultores também, consultores em también. verde, teve En verde crescimento hubo de crecimiento 22 para del 22 al 18%, os blogs 28%. cresceram de Los blogs 14 para crecieron de 9 e 14 era a no 9 passado y en el 9%. pasado era A 9%. La classificação e análise de clasificación y análisis relatórios de los cresceu em informes creció entre un 35%. 35%. A Y la experiência própria experiencia cresceu um pouco propia também creció em también un poco importância. en importancia. Os relatórios de usuários Los que põem informes de opiniões usuarios na que ponen internet opiniones en também Internet cresceram también crecieron. eram quarenta e Eran cinco por cento e agora são 45% y cinquenta e ahora cinco son por cento 55%. Também Y é también importante es a gente importante as para las comunicações de fóruns, comunicaciones de comunidades foros, de presentes comunidades na presentes en internet. Internet. Então você percebe o Entonces seguinte, ustedes as notan lo novas siguiente: mídias e as los novas nuevos medios y maneiras de las nuevas maneras comunicar de as comunicar virtudes las virtudes y e as también las características do características produto de un também producto, mudaram. todo eso ha Ao cambiado. mesmo tempo que Y al você tem mismo esse tiempo que decréscimo ustedes na tienen esa relevância disminución en la dos relevancia representantes de convencionais, los representantes houve um convencionales, hubo un crescimento das crecimiento de mídias los em medios en geral, general, daquelas de ações esas relativas às acciones mídias em relativas a termos los de medios en preferência términos de do preferencia comprador del ou de comprador quem está o de la tomando etiqueta decisão tomando de compra, decisiones de basicamente, compra né? en sus manos. Então isso é Por importante eso como todo eso es fato muy e como importante como un determinante hecho y para a como gente determinante entender para que a gente poder tem que mudar entender o nosso que podemos processo cambiar de nuestro como proceso comunicar, sobre cómo usar as comunicar, cómo características dos usar las produtos. características de los No productos. outro, a Por otro concorrência lado, una instantânea, como eu estava competencia falando, instantánea, né? como estaba Hoje diciendo hoy, es dificilmente muy comprador difícil que un ele toma comprador uma tome una decisão decisión sem sin consultar, consultar pelo al menos menos. ele clica 12 Él hace vezes clic antes de 12 veces consultar uma antes de compra. Ele só consultar una vai compra. Él criar na solamente va a cabeça crear dele en su mente a, o el comprometimento, o compromiso, compromisso de el compras, né? compromiso que él tiene de Depois de pelo compras menos después de al menos 12 cliques 12 clics dentro da internet, dentro de né? Então, Internet. Entonces, o que está ¿qué acontecendo, es lo que né? está Cada vez ocurriendo? que passa, o Cada seu vez que concorrente está mais pasa, próximo el de quem está competidor está decidindo a compra. Quer más você queira ou cerca, não, quiera o no está mais quiera, próximo está más porque a cerca porque ferramenta la que hoje herramienta que usted tiene quem está hoy concentrando y o quien está comprador concentrando el tem são comprador mais tiene hoy son eficientes más nessa eficientes en esa identificação de seus identificación de sus concorrentes. competidores. E isso é Y todo importante a eso gente entender. es Por isso que importante a gente tem entenderlo, que por eso ver se tenemos está que sempre estar siempre listos ou ser melhor o ser do que o mejores que concorrente, un como sempre. competidor, como siempre. A jornada de vendas La também está jornada de mais ventas también fica está mais cada vez complexa. más Antigamente compleja, você cada vez tinha más. um Antes se padrão tenía un linear, estándar então você lineal, tinha antes a se tenía descoberta, el a consideração, a descubrimiento, avaliação e la a compra consideración final y la compra final decidida pelo cliente. decidida por el Hoje, cliente. na Hoy, verdade, quando a gente vê nesse cuando gráfico à vemos en direita este um novo gráfico a la caminho de derecha un nuevo vendas, camino né, de se ventas, percebe o seguinte: houve se uma nota lo siguiente: complexidade hay una na complejidad não en la linear no nas lineal, en las no processo de decisiones, en ese decisão de proceso de compra. decisión de Então, compra. ele antes Entonces, você antes tinha ustedes tenían praticamente uma prácticamente una linearidade nas linealidad avaliações. en las Hoje evaluaciones y pode hoy ser no. que essa Puede compra ser que aconteça esa em compra qualquer hoy um desses ocurra pontos en que cualquiera estão de esos aqui. puntos que se Pesquisas, encuentran aquí. busca online, Estudios, indicação, búsqueda en redes línea, sociais, indicaciones, redes avaliações de sociales, terceiros. Ou evaluaciones de seja, terceros, o es decir, caminho que o comprador toma hoje el para camino tomar a que el decisão comprador sigue hoy para tomar nunca la decisión é, nunca é es linear. lineal. Ele pode estar em qualquer ponto
puede estar en cualquier punto y la dificultad va a empezar de que el vendedor empiece y consiga entender todas esas características de ese nuevo camino de ventas. He tenido suerte y en ese momento estaba haciendo una investigación y bueno, coincidió exactamente con la respuesta de mi producto y así hizo la compra. Pero al revés también podría pasar. Podría pasar, investigar, buscar, pesquisar algo, buscar otra alternativa o preferir la competencia. Así que es muy importante entenderlo bien. Y luego los excesos de datos también. Hoy, como les habíamos dicho, con las inteligencias artificiales que dominan, tenemos cualquier tipo de información disponible en menos de 30 segundos. El tema es que muchas veces no hay un repertorio para entender esas informaciones, así que es importante estar conectados con los compradores para poder entender qué tipo de interés, qué tipo de datos no consigue interpretar. ¿Y cómo lo hago? Este es el tema. ¿Cómo lo voy a hacer para encontrar y descubrir qué quieren estos clientes y qué es lo que quieren saber? Así, eso tiene mucho que ver con la experiencia de campo de cada uno de los componentes del cuerpo de ventas. O sea, intentar pensar en qué es lo que tengo que comunicar, qué es lo que tengo que resolver para atraer a ese cliente, hacia dónde quiero dirigir las informaciones que dirijo en Internet, que puedan ser tabuladas en una consulta con ChatGPT, por ejemplo. Tengo que entender qué tipo de información le comunico al mercado para que eso también llegue a mi cliente de forma asertiva y que o para recibirme o para hacer la compra por mi producto. Un gráfico interesante que nos muestra las grandes dificultades que tenemos hoy en el mercado vendedor de plásticos de ingeniería es intentar entender ese matiz que este gráfico intenta mostrarnos. Aquí hemos hecho un ejemplo para poliamida 6,6, nylon 6,6 en el modelo Decano y con 5 acciones que son importantes en el proceso de ventas. La primera, que es esa indicación, donde es un gráfico donde prácticamente hay como 4 matices: satisfacción y la no satisfacción del cliente. El cliente está satisfecho o no satisfecho. Y si tiene requisitos o valores atendidos o totalmente o no atendidos. Dentro de este gráfico puedo tener la atractividad, el efecto inverso, también las flechas unidimensionales que no varían. También puede haber características que voy a decir que son obligatorias. También hemos hecho ese análisis para nylon 6,6. O sea, ¿qué es lo que viene a ser atractivo en nylon 6,6? El precio, aunque tenga el mismo precio, por ejemplo, la satisfacción del cliente que aumenta, que es esta flecha en verde, pero que no nos genera insatisfacción si otros atributos, por ejemplo, una entrega rápida, si puedo añadirla a ese menor precio. O ese mismo precio, un precio menor, siempre va a continuar siendo atractivo.
Claro que si tengo algún problema de entrega, esto me va a generar una insatisfacción, pero si tengo otros atractivos, por ejemplo, ya no tendré esa insatisfacción con el cliente. El efecto inverso es justo lo contrario. Está la disponibilidad, el plazo de pago genera una satisfacción altísima, pero la falta de esos dos ítems, disponibilidad y plazo de pago, también eso me genera una insatisfacción marcante, evidente. Ese es el efecto que tengo aquí en esta flecha más o menos de color morado que cruza el gráfico. Tengo la parte del área unidimensional, que es la calidad premium, con que se percibe como esencial, y su ausencia, sin embargo, no causa una insatisfacción. O sea, si tengo un material, por ejemplo, que tenga muchas virtudes, pero otro cumple los objetivos, si no tengo el mejor, pues también será o no causará, podrá causar una satisfacción mayor, pero no causa una insatisfacción si no llego a tenerlo. En el caso de la indiferencia, que sería esta flecha en gris, que sería flexibilidad de volumen, no afecta la satisfacción directamente. Si, por ejemplo, se plantea, si tengo un volumen o envases que tengan 750 kilos o 25, eso es indiferente para el cliente. Lo que sí es que tenga el material que le atienda. Si no necesita 750 kilos, pues claro, va a preferir un empaque más pequeño, pero nunca le va a generar una insatisfacción, porque el vendedor siempre puede facilitar la situación y convencerle al cliente a buscar una cantidad mayor y no generar el aspecto negativo de no atenderle en el volumen correcto. En el caso del obligatorio, por ejemplo, esto es interesante porque los tipos de materiales para ese tipo de plásticos, para plásticos de ingeniería como el 6,6, es un factor neutral. Pero si uno no tiene esa característica, eso causa insatisfacción. O sea, en caso de duda, es mejor, sería mejor si pudiéramos tener ese tipo de producto en varias vertientes, mejor. Pero, bien, lo puedes comentar, pero si no, es mejor no decirlo porque la insatisfacción se causa rápidamente si demuestras que no estás habilitado como los demás proveedores. Factor importante es la percepción de valor. Aquí es muy importante entender cómo se produce. La mejor definición que he visto es que el valor es igual a la demanda que tenemos por el coste que queremos pagar. Estas demandas tienen un estilo emocional, funcional o básico. Emocional sería tener una interacción que provee una relación mayor con el cliente, al igual que juzgar si tenemos y conseguimos pasarle qué aspectos operativos y estratégicos de esa venta. Y muchas veces el tipo de insight que podríamos proveer en un tipo de relación. Por ejemplo, qué tipo de relación, aparte del negocio, podríamos aportar o intercambiar con la persona que está comprando. En este caso, lo que creemos sería, pues, por ejemplo, si tienes determinadas ideas,
palabras que son inspiradoras para ese tipo de contacto y para el comprador, entonces, que decide la compra, se inspira o cree que uno es una persona que puede pasar ese tipo de valor. El valor funcional, que siempre tiene que ver con una demanda económica y de desempeño, y el valor básico, que todo el mundo lo considera, es especificación, precio aceptable, conformidad, ética. Suelo decir que hoy todo el comprador moderno suele considerar eso como algo básico antes de hacer la negociación, por lo menos en los mercados que consideramos civilizados. En el mercado paralelo realmente es más difícil, pero en los mercados más serios esta sería una vertiente importante. El cliente siempre tiene prisa. Aquí, por ejemplo, vemos en las redes sociales el tiempo promedio que el cliente está dispuesto a esperar para tener una respuesta. Hasta este minuto, en la aplicación de mensajes, por ejemplo, de WhatsApp, es el promedio hasta un minuto. En las redes sociales, un 15%, un 10%. Después en ChatGPT 35%. Después en el chat, en una conversación por chat, un 35% y en teléfono un 37%. Después aquí, cuando vamos alejándonos de tiempo, la resolución expectativa va empeorando según la toma de decisiones. Lo más importante es que según los estudios de Xiaobi, por ejemplo, cuando atendemos rápidamente al cliente, tenemos una respuesta rápida, tenemos un desempeño de hasta un 391% mayor de receptividad. ¿Y dónde está el cliente dentro de esa lista infinita? Bueno, esto es interesante, ¿no? A veces hacemos una programación de visitas y queremos un recorte de hacer 3 visitas al día, por ejemplo. Durante una semana podrías hacer 15 visitas al día. Si buscamos una actuación, una comunicación a través de LinkedIn, por ejemplo, tendríamos un gráfico de un 3,5%. El LinkedIn atiende a lo equivalente, por ejemplo, a 10.000 o 1.000 llamadas, por ejemplo. Y aquí entonces aparecerían 3,5% de ese total. Sería el equivalente a 90 clientes, a 35 clientes. En una llamada en LinkedIn consigues todo lo que no consigues lograrlo en 2 veces a la semana. O sea, ¿qué quiero decirles? Que hoy con un programa, utilizando los medios correctamente, eso estarían dentro de esos medios, es mucho más fácil lograr más clientes de lo que podríamos lograr en una semana, por ejemplo, de visitas. Esto tenemos que considerarlo en la nueva comunicación de productos. ¿Cómo mantener la atención? El mejor marketing es donde vamos a conseguir dar la comunicación correcta, siempre para el cliente de la mejor forma posible y de la mejor forma. Esto sigue siendo así, y cuanto más atención tengo con mi atención y medios sociales y lo que le puedo ofrecer al cliente, mejor va a ser el resultado de la conversión, de la prospección que puedo esperar de él. Aquí tendríamos entonces 12 buenas sugerencias para aumentar la jornada de ventas.
Desde la práctica de ventas, aquí está el mercado contra el ego. En el mercado en general tenemos que entender que el ego no sabemos todo solo, siempre va a ser mejor pensar con otros compañeros de otras áreas para entender cómo reacciona el mercado. Tenemos que ponernos los zapatos, los calzados del cliente para entender realmente cuáles son sus necesidades. También es importante en el ítem 3 cuáles son los tipos de productos más prioritarios para ese cliente para intentar llevar soluciones a esos casos, compartir soluciones, que siempre es importante. Acabo de venir de Alemania, estábamos en la K 2025 y vemos lo importante que es estar con todos en línea con todas las novedades del cliente. Y Augusto, solo una información, te quedan solo 5 minutos más, ¿de acuerdo? Solo para que no retrasemos la siguiente ponencia, ¿bien? Y también la rapidez, siempre que es esencial. Y aquí tenemos las redes sociales, feedback mensual, alianzas con clientes, entender el cliente, participar en eventos donde podamos hacer simulaciones, simulacros importantes también para el cliente. Es muy buena práctica también y que muchas veces no consideramos una buena cosa para la jornada de ventas. ¿Qué buscan los clientes en los medios sociales? Es importante entender qué buscan los clientes en los blogs, en los medios, incluso en sus catálogos virtuales, el catálogo que eventualmente tenga uno en Internet. Y si no funciona, pues pregunta, ¿no? Porque a veces te vas a sorprender con qué tipo de interés te van a decir los medios sociales y dónde puedes contribuir. Y después medios sociales, el consumidor B2B, como solemos decir, es distinto. Hoy los compradores hoy son de la generación Z y nacieron en 1990 o son milenios del 2000, o sea, ese nuevo comprador tiene entre 25 y 35 años y son muy partidarios e involucrados en todos esos medios para tomar decisiones, para influir aquí en su decisión final. Por lo tanto, es importante considerar ese aspecto. Después también considerar que esta nueva generación de compradores buscan informaciones también para informar su decisión final. Luego entonces tenemos LinkedIn, TikTok, WhatsApp. Todo se considera como un medio de comunicación para entender dónde está buscando las soluciones este cliente y tomar las decisiones finales. Y como resumen, las ventas sostenibles, además de la venta convencional que buscamos hoy, deben considerar la ruta digital, porque si no, están perdiendo una oportunidad única de intentar encontrar dónde están sus clientes. ¿Se acuerdan de las 200 toneladas de oportunidades que vimos al principio? Es justo sobre eso lo que tenemos que considerar, cómo intentar entender cómo esos clientes para las 200 toneladas están, dónde están. Muchas de las respuestas podemos encontrarlas donde menos esperamos, no en su oficina, sino en los medios donde se distraen en ese momento para intentar formarles su opinión. Esto es lo que quería comentarles en nombre de CEPLAS. Les agradecemos por su atención. Hoy ofrecemos productos de certificación para plásticos reciclados y todo lo que tengan dudas, aquí queda nuestro contacto y estamos a su disposición para atenderles. Muchas gracias y un abrazo. Augusto, muchísimas gracias, muy interesante. Vamos hablando del horario porque, claro, hay una cantidad enorme de contenido, ¿no? Pero realmente es un tema muy distinto, la verdad, cuando lo mencionaste, me pareció que sí, el tema es muy distinto, realmente muy importante. Augusto siempre nos plantea algún tema interesante, siempre me orienta, también dice, Simone, ¿has visto esto o aquello? También es un gran aliado, la verdad.
y te respeto muchísimo, Augusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.